El mundo del Tantra. Primera parte. Devi pregunta a Shiva: «Oh Shiva, ¿cuál es tu realidad? ¿Qué es este universo lleno de maravillas? ¿Qué constituye la semilla? ¿Quién centra la rueda universal? ¿Qué es esta vida más allá de la forma que impregna las formas? ¿Cómo podemos entrar en ella completamente, por encima del espacio y del tiempo, los nombres y las descripciones? Que se aclaren mis dudas». Algunos puntos introductorios. Primero, el mundo de Vijnana Tantra no es intelectual, no es filosófico. La doctrina no tiene sentido para él. Tiene que ver con el método, con la técnica, no con los principios en absoluto. La palabra Tantra significa técnica, el método, el camino. Así que no es filosófico, toma nota de esto. No se ocupa de problemas e investigaciones intelectuales. No se preocupa del porqué de las cosas, se preocupa por el cómo, no sobre lo que es la verdad, sino sobre cómo se puede alcanzar la verdad. Tantra significa técnica. Así que este es un tratado científico. La ciencia no se preocupa por el porqué, la ciencia se preocupa por el cómo. Esa es la diferencia básica entre filosofía y ciencia. La filosofía pregunta, ¿por qué existe esto? La ciencia pregunta, ¿cómo existe esto? En el momento en que te haces la pregunta cómo, el método, la técnica, cobran importancia. Las teorías se vuelven sin sentido, la experiencia se convierte en el centro. El Tantra es ciencia, el Tantra no es filosofía. Entender la filosofía es fácil porque solo se requiere tu intelecto. Si puedes entender el lenguaje, si puedes entender el concepto, puedes entender la filosofía. Tú no necesitas cambiar, no requieres ninguna transformación. Tal como eres, puedes entender la filosofía, pero no el Tantra. Necesitarás un cambio, mejor dicho, una mutación. A menos que tú seas diferente, el Tantra no puede entenderse, porque el Tantra no es una proposición intelectual, es una experiencia. A menos que estés receptivo, listo, vulnerable a la experiencia, no te va a llegar. La filosofía se ocupa de la mente. Tu cabeza es suficiente, no se requiere tu totalidad. El Tantra te necesita en tu totalidad. Es un desafío más profundo. Tendrás que estar en él por completo. No es fragmentario. Se requiere un enfoque diferente, una actitud diferente, una mente diferente para recibirlo. Debido a esto, Devi hace preguntas aparentemente filosóficas. El Tantra comienza con las preguntas de Devi. Todas las cuestiones pueden abordarse filosóficamente. En realidad, cualquier cuestión puede abordarse de dos formas, filosóficamente o totalmente, intelectualmente o existencialmente. Por ejemplo, si alguien pregunta, ¿qué es el amor?, puedes abordarlo intelectualmente, puedes discutir, puedes proponer teorías, puedes defender una hipótesis en particular. Puedes crear un sistema, una doctrina, y es posible que tú no hayas conocido el amor en absoluto. Para crear una doctrina, no se necesita experiencia. Realmente, al contrario, cuanto menos sepas mejor porque entonces podrás proponer un sistema sin vacilar. Solo un ciego puede definir fácilmente qué es la luz. Cuando no sabes eres atrevido. La ignorancia es siempre atrevida, el conocimiento vacila. Y cuanto más sabes, más sientes que el piso se está disolviendo. Cuanto más sabes, más sientes lo ignorante que eres. Y los que son realmente sabios, se vuelven ignorantes.
Se vuelven tan simples como niños o tan simples como idiotas. Entre menos sepas, es mejor. Ser filosófico, ser dogmático, ser doctrinario, eso es fácil. Abordar un problema intelectualmente es muy fácil. Pero abordar un problema existencialmente, no solo pensar en él, sino vivirlo, atravesarlo, dejarse transformar a través de él, es difícil. Es decir, para conocer el amor uno tendrá que estar enamorado. Eso es peligroso porque no seguirás siendo el mismo. La experiencia te va a cambiar. En el momento en que entras en el amor, entra una persona diferente. Y cuando salgas no podrás reconocer tu viejo rostro, no te pertenecerá. Habrá ocurrido una discontinuidad. Ahora hay una brecha, el hombre viejo ha muerto y ha llegado el hombre nuevo. Eso es lo que se conoce como renacimiento, es nacer dos veces. El Tantra es no filosófico y es existencial. Entonces, por supuesto, Devi hace preguntas que parecen ser filosóficas, pero Shiva no las responderá de esa manera. Así que es mejor entenderlo al principio, de lo contrario, quedarás desconcertado, porque Shiva no va a responder ni una sola pregunta. Shiva no va a responder en absoluto ninguna de las preguntas que hace Devi. Y a pesar de eso responde. Y realmente, solo él las ha respondido y nadie más, pero en un plano diferente. Devi pregunta, ¿cuál es tu realidad, mi señor? Él no va a responderle. Por el contrario, le dará una técnica. Y si Devi pasa por esa técnica, lo sabrá. Así que la respuesta es indirecta, no es directa. Él no va a responder, ¿quién soy yo? Él le dará una técnica, hazla y lo sabrás. Para el Tantra, hacer es saber y no hay otra forma de conocer. A menos que hagas algo, a menos que cambies, a menos que tengas una perspectiva diferente para mirar, con que mirar, a menos que te muevas en una dimensión completamente diferente a la del intelecto, no hay respuesta. Se pueden dar respuestas, pero todas son mentiras. Todas las filosofías son mentiras. Haces una pregunta y la filosofía te da una respuesta. ¿Te satisface o no te satisface? Si te satisface, te conviertes a la filosofía, pero sigues siendo el mismo. Si no te satisface, sigues buscando alguna otra filosofía a la que convertirte. Pero tú sigues siendo el mismo, no eres tocado en absoluto, no eres cambiado. Así que si eres hindú o maometano o cristiano o jainista, no hay diferencia. La persona real detrás de la fachada de hindú, maometano o cristiano es la misma. Solo se diferencian las palabras o la ropa. El hombre que va a la iglesia o al templo o a la mezquita es el mismo hombre. Solo difieren los rostros, y son rostros que son falsos, son máscaras. Detrás de las máscaras encontrarás al mismo hombre, la misma ira, la misma agresión, la misma violencia, la misma codicia, la misma lujuria, todo es lo mismo. ¿Es la sexualidad maometana diferente de la sexualidad hindú? ¿Es la violencia cristiana diferente de la violencia hindú? Es lo mismo. La realidad sigue siendo la misma, solo la ropa difiere. El Tantra no se preocupa por tu ropa, el Tantra se preocupa de ti. Si haces una pregunta, te muestra dónde estás tú. Te muestra también que donde quiera que estés no puedes ver, por eso haces la pregunta. Un ciego pregunta, ¿qué es la luz? Y la filosofía empezará a responder qué es la luz. El Tantra solo sabrá esto, si un hombre pregunta qué es la luz, solo demuestra que él es ciego. El Tantra comenzará a operar en el hombre, cambiando al hombre, para que pueda ver. El Tantra no dirá qué es la luz. El Tantra dirá cómo alcanzar la intuición, cómo poder ver, cómo alcanzar la visión. Cuando la visión está ahí, la respuesta estará ahí.
El Tantra no te dará la respuesta, el Tantra te dará la técnica para alcanzar la respuesta. Entonces, esta respuesta no va a ser intelectual. Si le dices algo sobre la luz a un ciego, es intelectual. Si el mismo ciego se vuelve capaz de ver, eso es existencial. A esto me refiero cuando digo que el Tantra es existencial. Entonces Shiva no va a responder las preguntas de Devi, aún así, él responderá. Esto es lo primero. La segunda cosa, este es un tipo diferente del lenguaje. Debes saber algo al respecto antes de entrar en él. Todos los tratados del Tantra son diálogos entre Shiva y Devi. Preguntas de Devi y respuestas de Shiva. Todos los tratados del Tantra comienzan de esa manera. ¿Por qué? ¿Por qué este método? Es muy significativo. No es un diálogo entre un maestro y un discípulo, es un diálogo entre dos amantes. Y el Tantra significa, a través de ese diálogo, algo muy significativo, que las enseñanzas más profundas no pueden darse a menos que haya amor entre los dos, el discípulo y el maestro. El discípulo y el maestro deben convertirse en amantes profundos. Solo entonces lo superior, lo que está más allá, es expresado. Entonces es un lenguaje de amor, el discípulo debe estar en actitud de amor. Pero no solo esto, porque los amigos pueden ser amantes. El Tantra dice que un discípulo se mueve como receptor, entonces el discípulo debe estar en una receptividad femenina, solo entonces algo es posible. No necesitas ser mujer para ser discípulo, pero necesitas estar en una actitud femenina de receptividad. Cuando Devi pregunta, significa que pregunta la actitud femenina. ¿Por qué este énfasis en la actitud femenina? El hombre y la mujer no solo son físicamente diferentes, también son psicológicamente diferentes. El sexo no es solo una diferencia en el cuerpo, también es una diferencia en las psicologías. Una mente femenina significa receptividad, receptividad total, entrega, amor. Un discípulo necesita una psicología femenina, de lo contrario no podrá aprender. Puedes preguntar, pero si no estás abierto, no se te puede responder. Puedes hacer una pregunta y aún permanecer cerrado. Entonces la respuesta no puede penetrarte. Tus puertas están cerradas, estás muerto. No estás abierto. Una receptividad femenina significa una receptividad como un útero en la profundidad interior para que puedas recibir. Y no solo eso, hay mucho más implícito. Una mujer no solo recibe algo, en el momento en que lo recibe, se convierte en parte de su cuerpo. Se recibe un niño. Una mujer concibe, en el momento de la concepción, el niño se ha convertido en parte del cuerpo femenino. No es ajeno, no es extraño. Ha sido absorbido. Ahora el niño vivirá no como algo añadido a la madre, sino como una parte, tal como la madre. Y el niño no solo es recibido, el cuerpo femenino se vuelve creativo, el niño comienza a crecer. Un discípulo necesita una receptividad como la de un útero. Todo lo que se recibe no debe ser recogido como conocimiento muerto. Debe crecer en ti, debe convertirse en sangre y huesos en ti. Debe convertirse en una parte, ahora. Debe crecer. Este crecimiento te cambiará, te transformará a ti, el receptor. Es por eso que el Tantra usa este dispositivo. Cada tratado comienza con Devi haciendo una pregunta y Shiva respondiendo. Devi es la consorte de Shiva, su parte femenina. Una cosa más. Ahora, la psicología moderna, particularmente la psicología profunda, dice que el hombre es a la vez hombre y mujer. Nadie es solo hombre y nadie es solo mujer, todos son bisexuales. Ambos sexos están allí. Esta es una investigación muy reciente en Occidente,
pero para el Tantra este ha sido uno de los conceptos más básicos durante miles de años. Debes haber visto algunas fotos de Shiva como Aranariswar, mitad hombre, mitad mujer. No hay otro concepto como este en toda la historia del hombre. Shiva es representado como mitad hombre, mitad mujer. Entonces, Devi no es solo una consorte, es la otra mitad de Shiva. Y a menos que un discípulo se convierta en la otra mitad del maestro, es imposible transmitir las enseñanzas superiores, los métodos esotéricos. Cuando te conviertes en uno, entonces no hay duda. Cuando eres uno con el maestro, tan totalmente uno, tan profundamente uno, no hay argumento, ni lógica, ni razón. Uno simplemente absorbe, uno se convierte en matriz. Y entonces la enseñanza comienza a crecer en ti y te cambia. Por eso el Tantra está escrito en lenguaje de amor. También hay que entender algo sobre el lenguaje del amor. Hay dos tipos de lenguaje, el lenguaje lógico y el lenguaje del amor. Hay diferencias básicas entre los dos. El lenguaje lógico es agresivo, argumentativo, violento. Si uso un lenguaje lógico, me vuelvo agresivo con tu mente. Intento convencerte, convertirte, transformarte en un títere. Mi argumento es correcto y tú estás equivocado. El lenguaje lógico es egocéntrico, yo tengo razón y tú estás equivocado, así que debo probar que yo tengo razón y que tú estás equivocado. No estoy preocupado por ti, estoy preocupado por mi ego. Mi ego siempre tiene la razón. El lenguaje del amor es totalmente diferente. No me preocupa mi ego, estoy preocupado por ti. No me preocupa probar algo, fortalecer mi ego. Me preocupa ayudarte. Es una compasión para ayudarte a crecer, para ayudar a transformarte, para ayudarte a renacer. En segundo lugar, la lógica siempre será intelectual. Los conceptos y principios serán significativos, los argumentos serán significativos. Con el lenguaje del amor lo que se dice no es tan significativo, más bien, es la forma en que se dice. El contenedor, la palabra no es importante, el contenido, el mensaje es más importante. Es una conversación de corazón a corazón, no es una discusión de mente a mente. No es un debate, es una comunión. Entonces esto es raro. Devi está sentada en el regazo de Shiva y le pregunta, y Shiva le responde. Es un diálogo de amor, sin conflicto, como si Shiva se hablara a sí mismo. ¿Por qué este énfasis en el amor, el lenguaje del amor? Porque si estás enamorado de tu maestro, entonces toda la gestalt cambia, se vuelve diferente. Entonces no estás escuchando sus palabras. Entonces lo estás bebiendo. Entonces las palabras son irrelevantes. Realmente, el silencio entre las palabras se vuelve más significativo. Lo que está diciendo puede tener sentido o puede no tener sentido, pero son sus ojos, sus gestos, su compasión, su amor. Por eso el Tantra tiene un proceso fijo, una estructura. Cada tratado comienza con Devi preguntando y con Shiva respondiendo. Ningún argumento va a estar allí, no hay desperdicio de palabras. Hay declaraciones de hechos muy simples, mensajes telegráficos que no pretenden convencer, sino simplemente relatar. Si te acercas a Shiva con una pregunta con la mente cerrada, él no te responderá de esa manera. Primero, tu rigidez tiene que romperse. Entonces tendrá que ser agresivo. Entonces tus prejuicios, tus ideas preconcebidas tienen que ser destruidas. A menos que estés completamente limpio de tu pasado, no se te puede dar nada. Pero esto no es así con su consorte Devi, con Devi no hay pasado. Recuerda, cuando estás profundamente enamorado, tu mente deja de ser. No hay pasado, solo el momento presente se convierte en todo.
Cuando estás enamorado, el presente es el único momento, el ahora lo es todo, sin pasado, sin futuro. Así que Devi solo está abierta. No hay defensa, nada que aclarar, nada que destruir. El terreno está listo, solo falta dejar caer una semilla. La tierra no solo está lista, sino que es acogedora, receptiva, pidiendo ser fecundada. Entonces todos estos dichos que vamos a discutir son telegráficos. Solo son sutras, pero cada sutra, cada mensaje telegráfico dado por Shiva vale un Veda, vale una Biblia, vale un Corán. Cada oración puede convertirse en la base de una gran escritura. Las escrituras son lógicas, tienes que proponer, defender, argumentar. Aquí no hay argumentos, solo simples declaraciones de amor. Continúa en el mundo del Tantra. Segunda parte.